Bueno, hola a todos, yo soy Juárez María Laura, soy staff del Servicio de Cardiología del Sanatorio Altos de Salta y pertenece al grupo de SUES Médica. Vamos a tratar el tema de la hiperlipoproteína que debemos conocer. Lo que sabemos es que es un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular hereditario e independiente de fácil determinación y que ofrece un cribado familiar. No solo promueve el desarrollo de la placa, sino que también amplifica el riesgo de complicaciones trombóticas graves y los niveles elevados se asocian con un riesgo cardiovascular residual, a pesar de la optimización tradicional de los factores de riesgo cardiovasculares, incluida la reducción del colesterol. Es importante saber cómo está formada la estructura de la lipoproteína A. Tiene un núcleo lipídico y está compuesta aparte por ApoA y ApoB unidas covalentemente. Es la proteína que más fosfolípidos oxidados transporta. Dentro de la ApoA tenemos los famosos dominios Klingler, Klingler 4 y Klingler 5, que son muy similares a la estructura que tiene el plasminógeno. El Kringle 4 tiene 10 subtipos y dentro de esos 10 subtipos, el subtipo 2 es el más importante. El Kringle, el KIP2 puede tener varias copias de una molécula, muchas repeticiones. Cuanto más repeticiones tiene, más grande es la molécula y menos cantidad de moléculas tenemos. Y al revés, cuanto menos repeticiones tenga, más chiquita es la partícula y más partículas hay. Es inversamente proporcional la relación. Es una estructura única que le confiere importantes propiedades patogénicas. La lipoproteína A es protrombótica, es proinflamatoria, es proaterogénica y es procalcificante. Los valores, ¿cómo están determinados sus valores? Hay factores genéticos, factores no genéticos y entra en juego también la parte étnica y racial. Los factores no genéticos, el 90% de los niveles de lipoproteína en plasma está determinada genéticamente, relativamente es constante a lo largo de la vida y la herencia genética es a través de su componente ApoA. Los factores no genéticos que intervinientes pueden ser la depresión de estrógeno, la menopausia, el embarazo, el sexo, los estados de hiper o hipotiroidismo, la insuficiencia renal, los estados inflamatorios. Y también la prevalencia de la lipoproteína A en el mundo es alrededor del 20%. Puede estar un poco más elevada en África, que puede llegar hasta 30%. ¿Cómo cuantificamos la lipoproteína? La lipoproteína hay dos maneras, que puede ser mediante su masa en miligramos de decilitro o mediante las partículas en nanomol litro. Cuando medimos masa, medimos solamente el componente proteico de la ApoA. Cuando medimos partículas es por unidad. Lo que se recomienda es expresar sus valores en nanomol litro y no se recomienda hacer la conversión. Habitualmente por cada miligramo de decilitro tenemos 2 a 2,5 nanomol litro. Pero esto está, no se recomienda convertir esta, de una unidad a otra unidad. Varios estudios han valorado el riesgo de enfermedad cardiovascular conferida por distintos umbrales de la lipoproteína A. Este es un gráfico sacado del registro de UK Biogen, perdón, donde se ve que los niveles de lipoproteína A se relacionan en forma continua con el riesgo cardiovascular. A mayor lipoproteína, mayor riesgo cardiovascular. Este gráfico muestra que hay un valor basal que sería más o menos 20 nanomol litro. A partir de 20 nanomol litro por cada 50 nanomol litro que aumenta el LPA, hay que multiplicar el riesgo por 1,11. Eh, es un riesgo continuo. Los umbrales que están descritos acá abajo, los umbrales de riesgo, son más que nada por motivos prácticos adoptados por diferentes sociedades. El umbral de riesgo bajo es menor a 75 nanomol litro. Hay una zona gris entre 75 y 125, un umbral de riesgo alto mayor a 125. Ahí puse 100 porque la Sociedad Nacional de Lípidos considera que es 100 nanomol litro.
Hay un riesgo muy elevado relacionado a la lipoproteína A, que es cuando está aumentada por encima de los 430 nanomol litro, que es el riesgo es casi similar a los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigota. ¿Cómo estimamos el riesgo asociado a la lipoproteína A? Este gráfico lo que muestra es que para un mismo nivel de lipoproteína A, un mismo valor de lipoproteína A, las personas, las poblaciones que tengan muchos más factores de riesgo, el riesgo generado, adicional generado por la lipoproteína A es mucho más alto, o sea, un 43% versus aquellas poblaciones que tienen bajo riesgo basal, bajo nivel de factores de riesgo cardiovasculares. El riesgo que genera, adicional que genera la LPA es un 9%. Entonces es importantísimo que los pacientes con lipoproteína elevada controlen los factores de riesgo cardiovasculares o reduzcan los factores de riesgo cardiovasculares. Hay una calculadora de riesgo que está online, que es a partir del UCA, se toma el registro del UCA Biobank, en donde se estima el riesgo a lo largo de la vida hasta los 80 años de infarto y ACV. Primero que se genera un riesgo basal a lo largo de la vida y a ese riesgo se le suma o se le adiciona el riesgo que genera la lipoproteína aumentada. Lo bueno de este score de riesgo es que te dice también cuántos miligramos de decilitro tenés que bajar el LDL de colesterol y cuántos milímetros de mercurio hay que bajar la presión para mitigar el riesgo que genera el aumento de la LPA. Hay una tabla también que salió publicada en el consenso de aterosclerosis de la Sociedad Española, que habla más o menos de lo mismo, que de acuerdo al nivel de lipoproteína y de acuerdo a la edad que tenga el paciente, te dicen, te muestran cuánto tenés que bajar el LDL colesterol en miligramos de decilitro. Por ejemplo, para 170 nanomol litros, para alguien de 40 años tendría que bajar un 27% el LDL colesterol en miligramos de decilitro. Está clara la relación que hay entre lipoproteína a medida que aumenta la lipoproteína y diferentes enfermedades. Por arriba del percentilo 75 es clara la asociación de LPA con enfermedad cardiovascular y estenosis aórtica severa. Este es un gráfico que se ha publicado en la revista Lancet, donde demuestra que la lipoproteína mayor a 190 nanomol litro, mayor a 90 miligramos de decilitro, aumenta el riesgo de infarto de miocardio por 3, aumenta el riesgo de estenosis valvular aórtica por 3, aumenta la enfermedad arterial periférica por 2, aumenta la insuficiencia cardíaca por 1,5, aumenta la probabilidad de ACV por 1,6, aumenta la mortalidad cardiovascular por 1,5 y la mortalidad por todas las causas por 1,2. Este es un cuadro que se publicó en la revista Americana de Prevención, donde eh, a quién le pedimos la lipoproteína según la Asociación Nacional de Lípidos, la Asociación Canadiense o la Sociedad Europea de Aterosclerosis sugieren que hay que pedir un dosaje de LPA a todos los individuos adultos por lo menos una vez en la vida. Después está claro que hay que pedirlo cuando hay antecedentes familiares o personales de enfermedad cardiovascular prematura, cuando el riesgo es moderado o alto o cuando no disminuye suficientemente el LDL colesterol con estatinas. Porque hay que identificar a esta población, porque hay que pedir la lipoproteína A, porque identifica a población con altos valores de lipoproteína A, estratifica el riesgo y permite optimizar el tratamiento farmacológico y también optimizar los factores de riesgo cardiovasculares y permite identificar familias en riesgo.
Las intervenciones actuales que tenemos, antes, bueno, últimamente salieron varios metaanálisis, se publicaron metaanálisis que las estatinas no generan un aumento significativo de la LPA, pero todos los estudios fueron valorados con diferentes métodos, así que esto también queda medio inconcluso. El ezetimibe disminuye la LPA un 7%, el ácido bempedónico no tiene efectos. Los inhibidores de PCSK9 bajan entre un 25 y un 35% los niveles de LPA. El inclisiran también lo baja. La niacina, que no la utilizamos, baja los niveles de LPA. Y la féresis de LPA baja un 25 a un 40% los niveles de LPA. Si bien, como vimos, los inhibidores de PCSK9 puedan reducir la LPA, no están indicados si solo está elevada la LPA. Aferesis es la intervención más eficaz hasta la fecha, reduce en principio un 70-80%, pero luego con los tratamientos repetidos la reducción promedio llega a un 30-35%. La indicación en Estados Unidos, si la LPA es mayor a 150 nanomol por litro, más eventos recurrentes o una hipercolesterolemia familiar clínicamente diagnosticada asociada a enfermedad cardiovascular o periférica, enfermedad arterial coronaria o periférica. Estamos esperando los resultados de varios estudios en donde se evalúan diferentes fármacos. Uno son los oligonucleótidos antisentido, que el estudio Horizon utiliza el pelacarsen. El pelacarsen es un oligonucleótido antisentido que evita la traslación del RNA mensajero de la APOA. El estudio Horizon reclutó pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, LPA mayor a 175 nanomolilitros y redujo la LPA en un 70%. Después, mayor a 70%. Después tenemos otro tipo de fármacos que son los CIRAM, que está el olpasiran y el lepodisiran, que son ARNs de interferencia. Lo que hacen es estas ARN de interferencia degradan el RNA mensajero de la APOA. El estudio es el OCEAN A, que recluta pacientes con infarto y angioplastia, más alguna característica preespecificada de alto riesgo. Los pacientes tenían LPA mayor a 200 nanomol litro y la reducción de LPA fue mayor a un 90%. Estos dos fármacos son de aplicación subcutánea. Y después tenemos otro que es el Muvalapin, que es un fármaco que inhibe la unión covalente entre ApoA y ApoB. Es un fármaco bioral y disminuye la LPA en un 60-65%. Por ahora, para ofrecerle a los pacientes con LPA elevada y bajo riesgo cardiovascular en prevención primaria, solamente son los 8 elementos esenciales de la vida, que son controlar la alimentación, hacer ejercicio, las horas de sueño adecuadas, bajar de peso, control glucémico, control de la presión arterial, no fumar y control adecuado de lípidos. Este es un gráfico que salió publicado en el consenso del LPA de la Sociedad Polaca, donde acá sugiere con un riesgo bajo, sugieren tratamiento farmacológico a partir de un LPA de 188 nanomol litro y sugieren que se puede iniciar tratamiento y consideran el inicio de tratamiento cuando la LPA es mayor a 250 nanomol litro. Algo relacionado a la aspirina y el LPA elevada. Hay varios trabajos, varios metaanálisis, todo surge del estudio ASPRI, pero bueno, el último metaanálisis es este que está acá, donde son 5 estudios donde se evidencia que la LPA por arriba de los pacientes con LPA por arriba de 50 miligramos decilitro se beneficiarían con el uso de aspirina.
En conclusión, podemos considerar que valores mayores a 175 nanomolitros podrían ser beneficiosos, podrían beneficiarse con el uso de aspirina o cuando el riesgo por score ajustado sea elevado. Y como conclusión, es importante el manejo más agresivo de los factores de riesgo cardiovasculares. Por ahora, la LPA es solo un marcador de riesgo. A futuro se verá si es un factor de riesgo cardiovascular, ya que hay que evaluar si al reducir sus valores en forma significativa se reduce el riesgo cardiovascular. Y por último, hay que tener en cuenta que hay falta de uniformidad en su determinación, tanto en la metodología como en las unidades. Muchas gracias.